continuar con Cuaresma. Ya estamos en el segundo domingo de Cuaresma, que es precisamente de la transfiguración del Señor. El Evangelio es de San Marcos, el capítulo 9, del versículo 2 al 8. Vamos a pasar de versículo por versículo, después de haber leído una o dos Biblias. Aquí, en este caso yo puse precisamente dos textos para que vieran algunos comparativos, sobre todo desde el inicio. Y empezamos diciendo: 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan. Los lleva a ellos solos, a estos 3 discípulos aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Fíjense que aquí es importante hacer algunos señalamientos y subrayar algunas cosas importantes. Recordemos que siempre vamos a buscar primero un lugar que nos diga el texto para ubicarnos, y empezando con los personajes y sus actitudes o sentimientos. Bueno, aquí en este versículo precisamente nos hace mención de un lugar, aunque no dice la ciudad, sí nos menciona el lugar, que dice un monte alto, ¿verdad? Y eso es importante. Y el hecho de que aquí escoja a 3 discípulos, de los cuales sí hace mención de sus nombres, que son Pedro, Santiago y Juan. En nuestra Iglesia Católica estos 3 personajes son importantes, ¿verdad? Entonces, aquí Pedro para nosotros es precisamente la jerarquía de la Iglesia, porque a partir de Pedro inicia lo que sería ahora los papas. Entonces, el otro personaje también es Santiago. Santiago, como uno de los apóstoles elegidos, precisamente en nuestra iglesia es católica y apostólica, precisamente por el mensaje que transmitieron los apóstoles hasta el final de sus días, ¿verdad? Que precisamente dieron su vida por Cristo, por su palabra, por ese evangelio que tanto querían proclamar. Y Juan, que es el discípulo amado que estuvo hasta el final con Jesús, es precisamente su forma de expresar en su evangelio como profetizando, ¿verdad? Lo que después sería también, si hemos leído alguna vez el Apocalipsis, nos habla de una forma profética. Hablando de la forma literaria, pues nos habla de una forma profética. Entonces estos 3 personajes son muy importantes, ¿verdad?, resaltar. Y dice que Jesús se los llevó aparte, o sea que nada más a ellos 3 solos, precisamente por lo que había sucedido en el texto anterior, o sea, en el Evangelio, en el capítulo anterior, con Pedro, esa incomprensión todavía que tenían con Jesús cuando Él les habla de lo que va a suceder con Él, que Él va precisamente camino a la cruz, de esa pasión, de esa muerte y de esa resurrección, de la cual todavía no entendía, ¿sí? Entonces por eso quiere que ellos 3 por lo menos vivan, experimenten lo que Él ha estado hablando y del cual no han entendido mucho. Entonces esa incomprensión de estos apóstoles, de estos discípulos, precisamente es lo que quiere Jesús quitar dudas. Entonces se los lleva a un monte alto. El decir monte alto, en otras versiones dice montaña, ¿verdad? Porque ya sabemos que la montaña es un lugar muy alto y es lo más cercano a Dios, ¿sí? Entonces sería una forma de acercarnos a Dios apartes, en soledad, o sea, en ese silencio, sin el ruido de la ciudad o del lugar o de las otras personas. Entonces esto es importante resaltar. En la palabra aparte yo se la subrayé, que un monte alto también es importante para nosotros, tiene un significado, y luego dice, y se transfiguró delante de ellos. Precisamente lo que Él quería era quitar todas esas dudas de las cuales estaban inmersos los discípulos, ¿verdad? Entonces dice, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. O sea, nadie, por más que lavase
una prenda, una tela podría dar esa blancura a un vestido como el que en esos momentos ellos estaban viendo en Jesús. Dice, se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Si se fijan, aquí aparecieron otros dos personajes, ¿sí? Elías y Moisés. ¿Quién es Moisés? Pues precisamente el que nos dio a conocer la ley que Dios quería que tuvieran los hombres, ¿verdad? Es el padre de las leyes, vamos a decirlo así. Y Elías, uno de los grandes profetas, ese profeta de fuego que también conocemos. Entonces, ahí estaban Elías, que era la representación de los profetas, y Moisés, que era la representación de la ley. Lo que encierra lo que es el Antiguo Testamento, que leemos las leyes, ¿verdad?, en varios de los libros que ya están en el Antiguo Testamento, y los profetas, de los cuales representa Elías. Entonces allí estaban conversando con Jesús. Entonces aquí es importante pues ver la blancura de esa túnica de Jesús, o sea, para ver precisamente la gloria, este momento donde Jesús quiere transmitir una partecita de lo que va a ser su gloria en la resurrección. Lo están viviendo ahí estos tres discípulos. Pasamos al versículo 5. Dice, toma la palabra Pedro y dice a Jesús, Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Pues imaginémonos que nos suceda algo así a nosotros, pues igual nos vamos a quedar atónitos, o sea, a lo mejor sin habla por algún momento y como que no vamos a coordinar muy bien nuestras palabras con la emoción que traemos, ¿verdad?, dentro. Entonces, él vio solamente el momento hermoso, el gozo que sintió ver a Jesús de esa manera, con esos dos personajes tan importantes en la cultura judía, puesto que ellos eran judíos, ¿verdad?, tanto Santiago, Pedro y Juan. Entonces, él les dice pues que están muy bien ahí, mejor que se quedan, y él hace unas tiendas y ahí se quedan todos a compartir, ¿no? Entonces, precisamente nos puede suceder al igual que a Pedro, a este personaje, lo que a nosotros nos podría suceder al estar ante el Santísimo o en un momento de gozo en la vida, como lo están viviendo ellos, y quedarnos así y olvidarnos de lo que sucede en nuestra vida, en nuestra realidad, en nuestro compromiso con el propósito que Dios nos ha traído al mundo, la misión que nos ha dado, y vivir solamente ese momento, ¿verdad?, y cerrarnos a lo demás. Entonces aquí rápidamente dice, entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra y vino una voz desde la nube. Y aquí es importante, este es mi Hijo amado, escúchenme. Y fíjense que esto de la nube no es algo desconocido para Pedro, Santiago y Juan, porque ellos eran judíos, conocían toda su historia desde que fueron liberados por Dios, ¿verdad?, a través de Moisés al salir de Egipto, de esa esclavitud que vivían, ese éxodo que tuvieron en el desierto. ¿Quién los guiaba? ¿Quién los protegía? Era esa nube. Entonces, al ver la nube, otro momento de impresión para estos discípulos, ¿verdad?, y luego escuchar esa voz. Ya antes habían escuchado esa voz, ¿se acuerdan? Algo muy parecido que sucedió cuando Jesús estaba en el bautismo, ¿verdad? Precisamente en el bautismo de Jesús se escucha esa misma voz y dice, este es mi Hijo amado, ¿verdad?, en quien pongo mis complacencias, ¿sí? Pero ahora hay otra palabra importante, escúchenle. ¿Por qué? Porque antes a Jesús, cuando Él les hablaba de esa muerte, de esa resurrección, de esa pasión que iba a vivir, Pedro, que fue el primero que saltó, ¿verdad?, y lo llevó aparte. Oye, Jesús, pero ¿cómo se te ocurre decir eso, verdad? Tratando de corregir y que no diga eso, porque ellos esperaban en ese Salvador
pues a un rey, a alguien que tenía el poder y demás, y no a alguien que sufriera. Entonces, ahora esta voz que es Dios mismo, ellos saben el mensaje, el símbolo de la nube, les dice, escúchenle, o sea, pongan atención a lo que Jesús, mi hijo, les está enseñando y diciendo, ¿sí? Entonces, ahora nos dice a nosotros también que escuchemos a Jesús. Entonces ya en el versículo 8 dice, y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que nadie contase lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Y todavía a ellos no les queda muy claro, ¿verdad? Sí pusieron atención de lo que sucedió, sí vivieron ese gozo, como que ya confiaron más, ya tuvieron más fe en lo que Jesús era y representaba y quién realmente estaba diciendo que lo escucharan, era Dios precisamente, ¿verdad? Hubo muchos signos que dieron a conocer a ellos lo que Jesús realmente era y quitaron muchas dudas de lo que había sucedido días antes, ¿verdad? Porque dice al principio, si se acuerdan, dice 6 días después, ¿sí? De lo que había sucedido antes. Bueno, entonces aquí cuando ellos se termina ese momento, pues ya solamente vieron que Jesús es el único que queda y es el único que debemos escuchar y es el único que debemos de seguir. Ya Moisés y Elías tuvieron su momento, cumplieron su misión y se queda en esa alianza que tuvo su pueblo, pero ahora al que estoy viendo, al que estoy siguiendo, al que estoy escuchando, el que me está enseñando es Jesús y es el Hijo de Dios, Dios mismo, es la nueva alianza que va a tener con su pueblo. Entonces dice, cuando bajan del monte, Él les hizo una encomienda, ¿verdad? Fue una orden, más bien, que no se contase lo que habían vivido, lo que ellos habían visto, porque los demás, así como ellos no estaban preparados para todo lo que les estaba enseñando y tenía que haber un tiempo, entonces aquí también les dijo que no le contaran todavía a nadie. Y esto de que hasta que no resucitara de entre los muertos, pues todavía quedó en su mente, ¿verdad? Y precisamente todavía no lo iban a entender hasta que sucediera, ¿sí? Entonces cuando bajan del monte, esto es algo importante, no nos podemos quedar en la montaña, no nos podemos quedar toda nuestra vida haciendo oración, o sea, Dios conmigo y yo con Él y yo sí lo obedezco, sí me voy a portar obediente, voy a confiar y demás, pero no te debes quedar ahí, ¿sí? Tienes que bajar al monte, o sea, a tu vida ordinaria, a tu trabajo, a tu misión, a ese propósito con que Dios te trajo a este mundo, a ver tu realidad y a compartir con otros lo que Dios te ha estado alimentando y formando, ¿sí? Entonces es importante bajar de nuestro monte, ¿sí? Muy bien, repasando rápidamente de lo que nos dice el texto, ¿cuántos días menciona para ubicar la transfiguración? Al principio, 6 días, ¿verdad? ¿A quién se llevó Jesús y a qué lugar subieron? Pedro, Santiago y Juan subieron a un monte alto. Entonces, ¿qué sucedió delante de ellos? Se transfiguró Jesús. Jesús se transfigura. ¿Y cómo es, para decir una transfiguración, qué vieron en Jesús? Un resplandor muy blanco. El resplandor, esa blancura en su vestimenta, ese momento precisamente es la gloria, ¿verdad? ¿Quiénes estaban ahí aparte de los discípulos? Moisés y Elías. Y Elías. Y ya vimos qué significado tienen cada uno de ellos, ¿verdad? La ley y los profetas. ¿Qué le dice Pedro a Jesús? Que habían de hacer 3. Porque se sentía pues, muy a gusto ahí, Muy ¿verdad? a gusto, sí, muy feliz. Entonces dice, ¿qué se formó en ese momento después de que Pedro, pues como no estaba muy bien? Una nube, ¿verdad? Y luego esta que ¿con qué cubre? Precisamente con la sombra de la nube cubre ese momento
personajes que son los discípulos. ¿Y qué dice la voz que sale de ella? Es que escuchen. O sea, ya se dieron cuenta que es su hijo, ahora escúchenle, les dice, ¿verdad? Sí. ¿Qué les ordenó Jesús a sus discípulos? O sea, Que bajaran de la y que- montaña o del monte,